estamos transmitiendo un segundo. Listo. Listo, Romina, estamos transmitiendo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a quienes se han sumado a esta transmisión, a escuchar esta charla tan interesante que se denomina Los desafíos de la justicia frente a su crisis de legitimidad. Es un tema que nos preocupa por su actualidad y que no solo preocupa al sistema judicial y a los operadores jurídicos, sino a toda la sociedad en su conjunto. Quien estará a cargo de esta charla en el día de hoy es el doctor Diego Molea, a quien le agradecemos su presencia virtual. Pero bueno, antes voy a presentar también, bueno, ya todos lo conocemos en realidad, al rector, a nuestro rector de nuestra casa, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es quien propone estas temáticas, invitándonos a profundizar en nuestros conocimientos y también invitándonos a la reflexión. Le dejo la palabra al licenciado Ernesto Villanueva. Bueno, buenas tardes, querido rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego. Nuestra universidad no tiene carrera de Derecho, pero creo que la temática del Poder Judicial, sobre todo en estos meses, en estos años, tiene una presencia, una actualidad, un dramatismo que no conocíamos en el pasado, ¿no? Quizá el hecho de que ya hay más de 3 décadas de democracia ha hecho que esta división de poderes, bueno, sea mirada de una manera distinta a lo que ocurría en el pasado, en donde cada dictadura barría poder ejecutivo, parlamento, poder judicial, y hacía todo a su gusto. Aquí queremos nosotros que exista un sistema democrático, una independencia de poderes, una división. Y lo cierto que nos hemos encontrado en los últimos tiempos con una partidización excesiva, ¿no? Hay funcionarios judiciales que utilizan sus cargos para una visión, la verdad sea dicha, antidemocrática. Yo creo que uno de los elementos centrales de la democracia es aceptar que hay adversarios. No tratar de matarlos, de destruirlos, sino ganarles en procesos electorales con mejoras. Y observamos que en los últimos tiempos eso no ha ocurrido. Entonces, cuestiones que en general estaban más larvadas en cuanto a demora en la administración de justicia, en cuanto a una justicia clasista, ahora se le agrega toda esta cuestión de lo que es un poder judicial partidizado, totalmente partidizado. Entonces nos parecía muy importante tu perspectiva sobre la cuestión, ¿no? Como rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, vos sos nuestro representante, y antes de esta charla más formal estábamos conversando lo importante que haya un rector en el Consejo de la Magistratura, y ya no solo un representante de los rectores, puesto que la relación es mucho más directa, el compromiso es mayor, y por lo tanto nos estamos jugando como mundo académico muchísimo. Así que, Diego, la verdad que te agradecemos muchísimo esta exposición que nos vas a hacer, y te escucharemos con muchísimo interés. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, ahora sí vamos a escuchar al doctor Diego Molea. Les voy a solicitar a quienes deseen hacer alguna consulta que lo realicen a través del chat de la transmisión en vivo. Antes de cederle la palabra al doctor, voy a leer su currículum, un currículum resumido, porque sus antecedentes son muy extensos, pero bueno, esta es una versión más corta. Diego Alejandro Molea fue consejero de la magistratura de la provincia de Buenos Aires por 2 periodos, con juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por 2 periodos. Es el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el ámbito de la docencia se desempeña como profesor titular de la asignatura de Derecho Político en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad del Este, y es docente adjunto de la materia de Derecho Público en la Universidad de Buenos Aires. Fue elegido como consejero por unanimidad en el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y es el primer rector en ocupar el cargo de consejero de la magistratura. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias a toda la comunidad universitaria de la universidad, compañera,
amiga cercana de Lomas, Arturo Jaureche, porque representa un símbolo de lo que somos todas las universidades del conurbano y cuál es nuestra misión, nuestro rol, lo importante que es para ese conurbano profundo tener universidades con la impronta que le venimos dando, y en eso, Ernesto, sos un referente de nuestro sistema universitario. Ernesto es para todos nosotros una guía, su experiencia, su mirada, su coherencia, nos hacen tener por él un enorme respeto intelectual, político. Es un honor estar en esta universidad y que sea dirigida por Ernesto mucho más. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con Ernesto compartimos charlas, y esto que hoy estoy invitado acá es lo mismo que digo y lo voy a decir de manera privada. Me gusta tener absoluta sinceridad y dar mi mirada sobre el funcionamiento del Poder Judicial, sobre lo que veo, sobre lo que interpreto, sobre cuál es la mirada para poder, luego de ese diagnóstico, empezar a trabajar en propuestas para cambiar. Porque si hay algo que estamos convencidos, los rectores y todos en general, y hablo de los rectores y voy a hacer un pequeño hincapié en lo que decías vos, Ernesto, que siempre el sistema universitario tuvo un representante, pero esta es la primera vez que entre los rectores decidimos que un rector esté presente en el Consejo de la Magistratura. Y esto realmente es importante, no solo desde lo simbólico, aunque también lo es, porque es una demostración de los universitarios, del sistema en general, con nuestro compromiso con la comunidad, con el país, con las instituciones, porque entendemos que nuestro rol dentro del sistema es importante, trabajamos y mucho, en general en todas las universidades públicas, nacionales, populares de nuestro país, pero mucho más en las del conurbano, porque entendemos cuál es nuestra misión y qué es lo que representamos. Entonces siempre nosotros decimos que las universidades estamos en deuda con la comunidad, porque tenemos mucho para aportar y a veces no lo hacemos, porque desde estas universidades que impartimos conocimiento, que tendemos puentes con los que menos posibilidades tienen para que puedan acceder a una carrera universitaria, también trabajamos desde la extensión, desde la investigación. Mucho han hecho las universidades nacionales en esta época trágica de pandemia por la que estamos atravesando. Y también creemos que, como nosotros sostenemos y defendemos que debe haber un modelo productivo, de desarrollo, de país, y que hay dos modelos posibles, el modelo de la especulación financiera, que es el que confrontamos, el que planteamos que no ayuda a crecer, que es el que genera más pobreza, hay otro modelo. Y ese modelo es el modelo que planteamos y estudiamos y enseñamos en las universidades. Y es que a través del desarrollo, a través de la investigación científica, a través de la puesta al servicio de esa investigación en la construcción de comunidad, podemos construir la patria que nosotros soñamos. ¿Y por qué estamos en deuda? Porque creemos que mucho más podemos hacer. Bueno, y una parte de ir saldando esa deuda es en decir, bueno, las universidades también participamos en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque consideramos que debe transformarse, porque no estamos de acuerdo y porque hay algo que sostenemos, y voy a hablar igual a título personal. Estoy convencido de que el Poder Judicial está en deuda con la sociedad. Y tengo un montón de cuestiones que voy a ir desarrollando de por qué está en deuda con la sociedad. Y cuando digo de en deuda, y también me gusta el título que coordinamos con Ernesto sobre la crisis de legitimidad del Poder Judicial, esto es algo que tomo sobre lo que planteó el presidente de la Corte en el inicio del año judicial, en el año 2019, donde él también sostuvo esa crisis de legitimidad. Y la verdad es que no tengo ninguna duda, porque conozco el funcionamiento, porque conozco las distintas facetas, porque conozco a los actores, en plantear que la sociedad está disconforme con el actual funcionamiento del Poder Judicial. Y aparte de esa sensación que tengo, hay pruebas porque hay encuestas, más de una. Hay una propia que tenemos que hizo
la Universidad de Lomas, sobre el conurbano sur, donde surge que el 95% de la sociedad no está conforme con el funcionamiento del Poder Judicial. No está conforme. Y ahí hago un paréntesis para tratar después, en que quienes tienen una causa, quienes de alguna manera tuvieron algún tema dentro del Poder Judicial, tienen una mirada, y los que no lo tuvieron tienen una más trágica todavía sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Y eso es por el rol de los medios, y cómo los medios distorsionan a veces, casi siempre, la cuestión y el funcionamiento de ese Poder Judicial. Voy a la primera parte, que es a quienes han tenido alguna controversia, han sido parte. Ahí por un lado nos encontramos con que en muchos casos, cuando hay causas que se resuelven en algunos fueros, siempre cuando la justicia falla entre dos actores que son dos personas, no hablo de otros procesos o de otras causas donde también intervienen contra el Estado, contra otros organismos o contra empresas. Hay casos donde la justicia falla en uno, y cuando falla en uno contra otro, en esos casos seguramente va a estar más enojado para el que no falló, para el que no le dio la razón. Pero la justicia es mucho más amplia, hay muchos más fueros. En esto nos encontramos, y estuvimos analizando con que la justicia hoy y los jueces en general tienen una forma de manejarse y de no comunicarse, porque la comunicación a través de las sentencias, como plantean eso, para mí es la no comunicación, y la sociedad demanda más cercanía. Encontramos con que, por un lado, la lentitud en los juicios, lo lejana que se siente por la forma de hablar, de cuando uno lee un escrito judicial. Hemos analizado sentencias que los condenados, cuando se le lee la sentencia, no sabe si van a estar condenados o no. No se entiende cómo escriben, no se entiende cómo hablan. Y esto lo que hace es, esta diferencia del no lenguaje claro que nosotros exigimos en el Poder Judicial, lo que hace es verla más lejana. Entonces, por distintas razones, por distintos fallos, también por lo que sucede a través de los medios de comunicación, nos encontramos con que la sociedad va teniendo una sensación de cada vez más lejanía, y entre eso los jueces no ayudan y muchas veces no se convierten en alguien que, más allá del respeto que por supuesto se debe tener y del fallo que debemos todos respetar, se muestra como arriba de un pedestal y no tiene la empatía necesaria que nosotros consideramos que debe tener para esa construcción de un poder judicial que sea uno de los tres pilares del Estado, uno de los tres poderes, con la independencia que se necesitan, pero de alguna manera con el respeto que deben tener. Hoy ese respeto no lo tienen. Y en gran parte la responsabilidad es de ellos mismos. Y sobre eso tenemos que trabajar. Yo hablo mucho con jueces y juezas para plantear y para trabajar en mejorar esa crisis de legitimidad que hoy están padeciendo y estamos padeciendo. Porque la verdad es que en esta construcción de comunidad yo quiero obtener un poder judicial creíble, un poder judicial respetado, un poder judicial que realmente, al tener empatía, y en esto tenemos que trabajar mucho con el Consejo de la Magistratura, y lo estamos haciendo, sobre el perfil de magistrado o magistrada que queremos. Hoy ahí está la clave. Y nosotros no hablamos sobre las cuestiones jurisdiccionales que resuelvan, porque nosotros lo que queremos es darle la tranquilidad que puedan fallar de acuerdo al derecho, de acuerdo a las normas, de acuerdo a su conciencia, a sus convicciones y sin ningún tipo de presión. Entonces, de parte nuestra, hoy, en este año y medio que ya venimos de alguna manera conduciendo el Consejo de la Magistratura entre distintos actores, distintos estamentos, con una mirada más amplia, más plural, es en construir ese perfil. El perfil de juez que empiece a trabajar para terminar con esta crisis de legitimidad que todos nosotros debemos trabajar para que suceda. Ahora bien, les hablaba primero de esas encuestas, de ese perfil, sobre cuestiones donde la sociedad ha participado en algún pleito judicial, pero por otro lado,
nos encontramos con otra construcción, que es la construcción mediática con los medios. Y ahí también se produce un hecho importante que nos llama la atención y que se intromete en cuestiones que hacen que los jueces se sientan de alguna manera más presionados para poder fallar de acuerdo a sus convicciones. Ahora digo, ¿está bien que un juez se deje intrometer o deje presionar? No, para nada está bien. Ahora, también lo que digo y me siento y hablo con periodistas, y hablo con actores, con comunicadores, hablo con jueces y juezas, entre todos tenemos que fijar pautas claras y reglas en la comunicación judicial. Porque ahí está el planteo que todos debemos entender. Yo creo que los jueces tienen que aceptar que la sociedad necesita más información. Yo creo que la información es un derecho que tiene la comunidad. Y nosotros no podemos, de alguna manera, privar de ese derecho. Ahora también. El otro día tuve una charla con la Academia Nacional de Periodismo, había muchos periodistas, fue cerrada, pero eran muchos, de distintos medios, de medios muy opositores, donde yo, con mucho respeto, porque me gusta hablar, digo, decir mis cosas, creo que todos tenemos derecho a plantear nuestra opinión, pero el valor del respeto es importante. Digo, yo no tengo ningún problema porque la verdad es que no necesito gritar para dar mi opinión, no necesito mentir, no necesito distorsionar. Yo creo que podemos construir canales de comunicación con el Poder Judicial, los medios de comunicación, que a la sociedad le podamos llevar la información tal cual es. ¿Qué pasa ahí? Que es el primer problema que existe. Es cuando hay malicia en la mentira. Porque yo no digo solo mentira, a veces hay malicia en la mentira que no solo distorsionan esta mirada o esta información, sino que la convierten en algo que no es. Y esto lo que logran, que acá es el kit de la cuestión, lo que logran es una condena social de algunos actores muchísimo antes de la sentencia judicial. Y acá vamos, y cuando hablamos de tiempo, digo, por un lado, los que plantean cuestiones comunicacionales te dicen que hay una urgencia, hay una necesidad, una inmediatez, que ellos lo tienen que plantear y que compiten entre ellos para que sea más rápido. Y por el otro lado, los tiempos judiciales, que hay tiempos lógicos, que hay procesos, que esos procesos judiciales lo que llevan es tiempo, y a eso agregado a la lentitud con la que actúa la justicia. Esto es algo que existe, esto es algo que es cierto, esto es algo que en algunas cuestiones podemos cambiar y en otras no. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un acuerdo comunicacional. Porque a un juez le podemos decir, vos estás siendo lento, mirá, la verdad que esta sentencia, en vez de tardar 5 años, la podrías haber sacado en 1. Ahora, la inmediatez comunicacional lo que plantea es horas, minutos. Esto también sucede, en ver quién da la novedad. Y lo que nadie después se ocupa es en que luego de ese título, luego de ese planteo y de lo que incidió eso en la noticia, nadie espera ver el final de ese proceso judicial. A nadie le importa la sentencia judicial. ¿Por qué? Porque logran la condena antes, y la condena mediática y la condena social se transformó en sentencia judicial, nos guste o no nos guste, y ahí estamos en un problema. Y ante ese problema, la única manera es de sentarnos todos en una mesa para ver de qué manera lo podemos modificar. Entonces, hoy hay un tema instalado, reforma judicial. La reforma judicial busca la impunidad. Vemos eso, vemos esos titulares, vemos algunos dirigentes políticos planteando eso. Impunidad, impunidad, títulos, tengo muchísimos, la verdad que me gusta más hablar, pero si no podría mostrar. Y la verdad es que cuando hablan hoy de reforma judicial por la impunidad, a mí me gusta plantear que hoy hay 2 reformas con tratamiento legislativo que tienen media sanción de una Cámara, que es la Cámara de Senadores, y que esperan el tratamiento en la Cámara de Diputados. Como se plantea en cualquier país con las reglas republicanas. Hay división de poderes, hay 3 poderes del Estado, las leyes se votan en el Congreso de la Nación y las tenemos que acatar. El Poder Judicial es quien controla y el Poder Ejecutivo es quien las ejecuta.
Ahora, hay dos proyectos. Uno es el de la reforma del Ministerio Público. ¿Por qué sucede eso? Porque nuestro país no tiene un procurador general designado. No lo tiene desde que se jubiló la doctora Gis Carbó, con las presiones que todos sabemos y de la manera que terminó ella retirándose de la procuración, no hubo un procurador. Entonces, no hay un procurador, ¿por qué? Porque no se obtienen 2/3, y acá también es donde pasa que el respeto y la responsabilidad que deberían tener los senadores para poder acordar un procurador general que necesita una mayoría de 2/3, lo que se busca es trabar, impedir que no salga. Entonces, ante eso hubo un proyecto, se presentó un proyecto para que no sea una necesidad, no se necesiten 2/3 para designar un procurador, sino mayoría simple, como para muchas decisiones importantes que se votan en el Congreso. Ante eso, hoy tiene media sanción un proyecto y está en tratamiento, y está en debate, está en discusión. Es algo que hoy el ministro de Justicia, el doctor Soria, está trabajando, se está reuniendo con fiscales para poder darle una impronta y una dinámica a esto, para incorporar la violencia de género. La temática de género es clave en la actualidad y lo tenemos que atender. Y se está avanzando en diálogo, consensos para avanzar. Después también hay otro proyecto de reforma que es la reforma del fuero federal penal. Nada más que eso, que es importante, sí, pero ese habla en el proyecto de la impunidad. Y lo que se está buscando y analizando es más, el proyecto del Ejecutivo ya sufrió modificaciones en el Senado, y seguramente en el tratamiento pueda tener también reformas, y lo importante es el debate que enriquece. El debate en positivo enriquece en el Congreso de la Nación, no la máquina de impedir, no la no discusión o el cajoneo. Entonces, son dos proyectos. Ahora, yo lo que creo es que hay muchas más reformas judiciales que son necesarias para nuestro país. Y a mí me gusta hablar de otras reformas. Y a mí me preocupan más las reformas que atiendan los problemas cotidianos de la gente, que una reforma que no deja de ser importante del fuero federal penal. Pero nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque el título lo que vende es la reforma a la impunidad. Ahora bien, yo digo, hay cuestiones que no son solo nacionales, no se tratarían sino de procedimientos en las provincias. Pero a mí me interesa y plantear mucho más lo que tarda hoy, lo engorroso que es un juicio de adopción, lo burocrático, que hay muchos nenes y nenas que están en hogares porque no pueden darle una adopción definitiva, lo que tardan las causas previsionales, que muchísimas veces pasan que quien hace el reclamo previsional por una jubilación mal asignada, el que cobra son los hijos porque fallecen. Jubilados y jubiladas que mueren mucho antes de que la justicia falle, años y años. Los dilates que hay en la justicia laboral, son cuestiones que me preocupan. Lo que tarda una sucesión, lo que tardan en un juicio de alimento. Estos son los problemas. Lo que sucede en violencia de género, lo que pasó con Úrsula Bailo hace muy poco. Esto es lo que tenemos que dar respuesta. Porque esta es la verdadera crisis. La otra es para los medios, la otra la hace la política, pero nadie habla de esta, y son los problemas cotidianos de nuestra sociedad. Lo de los vecinos de a pie. Y sobre esto hay que trabajar. Entonces, la otra vez escucho a la vicepresidenta plantear que hay muchas más reformas. Yo comparto, porque nadie dice esto, y sobre esto hay que hablar. Necesitamos muchas reformas. Entonces, son cuestiones que nadie quiere debatir, y que hay que poner luz. Hay que poner luz sobre todos los temas de la justicia. Acá lo que nos está faltando es didáctica judicial para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque como hay cosas que no conocen, es más fácil de engañarla. Entonces, el otro día hablaba con el ministro Soria y también con el ministro Trota, y le decía, nosotros tenemos que trabajar en distintos programas comunicacionales para que la sociedad pueda comprender lo que significa un procesamiento, lo que significan los plazos, porque a veces estamos acostumbrados a que se habla, no, detuvieron a tal o cual ex funcionario, y lograban construir en el imaginario social que ese funcionario
o funcionaria aprendido era por una detención provisional. Entonces, acá también debemos hablar del abuso que hubo de las prisiones preventivas. Y cuando se veía en la tapa de algún medio hegemónico alguien con esposas y detenido, lo que parecía para la comunidad o para la sociedad en general era que esa persona había atravesado un juicio, había tenido derecho a defenderse, hubo un tribunal, porque para que haya una condena tiene que haber, no una persona, 3 jueces de un tribunal oral que condenen, o un juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, como hoy, que todavía estamos en deuda en el Fuero Federal Penal, y el presidente de la Nación en el Fuero Federal lo explicó, en el Nacional también, una deuda, porque ya está la Constitución Nacional de 1853 y todavía no se puso en funcionamiento el juicio por jurados. Entonces, a lo que voy a que necesitamos didáctica, pedagogía, explicar, hay que sentarse, por eso le exijo a los jueces que hablen y que salgan, hay que sentarse a explicar, porque si no pasa esto, pasa que dicen, no, miren, liberaron a tal o cual. Y en realidad, lo que sucede en muchos casos es en que hay leyes, hay normas, acá se establece que hay condenas, hay reglas, y si hay una sentencia donde se condena a una persona por X cantidad de tiempo, y las leyes marcan que la condena es por 3, 4, 5 años, que a los 2/3 puede salir con salidas transitorias, y sale, ¿por qué está mal? Si así lo marca la ley y se ajusta a derecho. Acá no está mal eso. Acá lo que está mal es cuando se hace abuso de las preventivas. Y la prisión preventiva, que es una medida excepcional solamente para algunos casos puntuales en que el imputado, el investigado, no pueda entorpecer la investigación o haya algún riesgo de fuga, pero se habla como una medida excepcional. Acá lo que sucedió es que se la tomó como regla general. Entonces, cuando se caía esa prisión preventiva, mal dado o con un abuso en la forma en que se ha dictado, ¿qué nos encontramos? Con que después, no, liberaron. Entonces hoy vemos notas en algunos medios, no, en el último año se liberaron a 20 presos. Y digo, ¿pero por qué se liberaron? ¿Por qué nadie explica cada uno de esos casos puntuales? Porque lo que estoy convencido es que no hubo abusos en las libertades, pero sí hubo abusos en los dictados de prisiones preventivas. Y otro tema importante es que estamos en esta crisis de legitimidad, y está mucho en discusión hoy, es sobre lo que algunos denominan lawfare, o de la manera que les guste, porque ahora veo a algunos catedráticos que salen mucho en la tele y que se muestran con una gran prestancia en los medios, impostan la voz y plantean de alguna manera que son los defensores de la República y los grandes libertarios jurídicos. Y la verdad que yo le veo mucha presencia mediática y poca solvencia académica o jurídica, porque las cosas que dicen no se ajustan a derecho y terminan siendo barbaridades. Entonces, yo no quiero entrar en discusión semántica sobre lawfare o no lawfare. Lo que quiero que discutamos es lo que sucedió, y lo que sucedió en este país es que hubo persecución a dirigentes políticos por parte de la justicia, y que la justicia fue un instrumento del poder político para perseguir y para encarcelar a dirigentes políticos. Eso existió y está probándose y está probado. Entonces, el otro día un dirigente me planteaba qué sucedía con esto y qué pasó en toda la región. Y no es solamente la persecución con lo que significa, ¿no? El escarnio público, porque es todo un planteo orquestado, armado, donde uno puede ver, salían los medios, de los medios se lograba esa condena social, luego se lograba una interpretación rara sobre por qué la necesidad de la prisión preventiva, y ahí nos encontrábamos con personas detenidas que no tenían que estar detenidas. Y esto, además de esa detención, sigue también, y esto lo está planteando muy bien Dilma en Brasil, que también a dirigentes que, aunque no fueron apresados, esta persecución sistemática, lo que los hace es salir de foco. Entonces, hay días en los que sale de foco, y en vez de poder plantear a la sociedad de la defensa de un modelo productivo, de desarrollo nacional y popular, contra el sistema de endeudamiento, los dirigentes que tienen que defender ese modelo
tienen que estar preocupados y con su cabeza defendiéndose en cuestiones judiciales. Y para llamarlo de alguna manera, como hablamos en casa, los sacaban de la cancha para el debate de la agenda pública. Esto también sucede y mucho. Y sucedía. Hoy por suerte no sucede. Entonces, esto también, entonces digo, no voy a entrar en la discusión semántica de lawfare, no fair, no lawfare. Lo que sí quiero discutir con estos dirigentes que tienen mucha trascendencia a través de los canales de televisión que aparecen, discutamos si no existió esto, si no se buscó esto. Porque hoy lo que estamos mostrando en el Consejo de la Magistratura, y yo estoy investigando desde mi rol de consejero, no en mi rol de presidente, de lo que yo estoy investigando y analizando, es que también se le hacía denuncias a algunos jueces y juezas. ¿Para qué? Para de alguna manera tenerlos condicionados. Y con ese condicionamiento se buscaba de reorientarlos en esto que les planteo de esta persecución sistemática contra dirigentes políticos. Esto lo estoy probando, esto lo he visto cómo sucedía con algunos jueces y juezas que entraban en la denuncia en algunas causas que después salían en los medios. Y esto pasaba. Entonces, estas cuestiones suceden, pero también quiero venir a poner luz sobre otras cuestiones porque digo, quiero hablar de la crisis de legitimidad, pero quiero hablar también de que nosotros venimos a traer soluciones. Porque si no me van a decir, Diego, está bien, vos me estás diciendo todo lo que está mal, pero bueno, ¿cómo lo solucionamos? Porque nosotros, los que creemos en que puede construirse otro país, donde existe el Estado de Derecho, donde existan los valores republicanos, digo, bueno, que debemos construir esa justicia independiente. Y para eso creo que es importante fijar pautas claras, definir el perfil de juez, definir desde la enseñanza del derecho, porque los futuros jueces pasan por las universidades. Y ahí también es importante el rol que hagamos todos nosotros. Y en esto, hoy, en una universidad que, como decía Ernesto, no dicta la carrera de Derecho, pero construyen ciudadanía, construyen comunidad, y generamos estos foros, estos debates, y la importancia de las universidades en la discusión de la agenda pública, porque esto es lo que tenemos que lograr. Y la información, porque la verdad es que tender puentes para que nuestros jóvenes puedan venir a las universidades ayuda a que un universitario pueda, en ese tránsito, en ser parte de una comunidad universitaria, puede ayudar a la construcción de comunidad y puede ayudar a la didáctica que les planteaba en cuestiones donde nosotros tenemos que lograr que a la sociedad no se la pueda engañar a través de la desinformación o de la malicia en la mentira en los medios de comunicación. Y para eso tenemos un camino, que es esta construcción. Y ahí el Poder Judicial es donde también tiene que nutrirse de capacitación, de apoyo entre distintos actores sociales. La justicia tiene que construirse de cara a la comunidad, no escondidas, no encerradas en su despacho. Yo siempre digo y sueño, así como les hablo y les planteo el lenguaje claro a los jueces y juezas, también les digo, a mí me gustaría que todos los jueces sean conocidos y que se crucen con la ciudadanía, con la comunidad, en un supermercado, en la peluquería, que sepan quién es el juez que tardó en la demora de una adopción, de un juicio de alimentos. ¿Por qué no tienen que ser conocidos como son todos? ¿Por qué si no dejan de ser servidores públicos? Todos somos servidores públicos. Todos los que cobramos del Estado y tenemos responsabilidades, debemos rendirle cuenta a la sociedad. Entonces, este poder, tenemos que construir un poder judicial conocido, visible, que dé respuestas, que comunique, que realmente siempre esté de cara a la comunidad. Y en eso tenemos que trabajar, y mucho. Y por último, para después entrar en las preguntas y no extenderme, quiero hablar del rol y de lo que estamos haciendo hoy en el Consejo de la Magistratura. Para contarles, el Consejo de la Magistratura tiene 3 áreas importantes. Una es selección de magistrados. En realidad lo que hace el Consejo es elevar una terna vinculante al Poder Ejecutivo para que elija entre esos 3 postulantes a quien considera idóneo
para ocupar un cargo vacante. Eso luego el Ejecutivo lo envía al Senado, el Senado presta o no acuerdo, y luego de prestar acuerdo se nombra un juez. ¿Qué sucede de esta manera? Que lo plantea así la Constitución a través del artículo 99. Intervienen los tres poderes del Estado en la designación de un magistrado o magistrada. Entonces, el Poder Judicial, a través del Consejo de la Magistratura, hace la primera parte, que ahora se les voy a explicar, la elaboración de la terna. Luego el Poder Ejecutivo de los tres elige uno, y el Legislativo, a través del Senado, termina y culmina con ese acto federal complejo, que es, vean lo importante, así lo plantea la Constitución, la designación de magistrados. Ahora, en el Consejo, nosotros tenemos que evaluar y elegir a esos tres mejores. Para eso trabajamos mucho en la comisión de selección, en que haya transparencia, en que haya celeridad, en el examen que estamos tomando, en la entrevista personal posterior, en el análisis de los antecedentes. Y hay algo que nos encontramos que nos llamó mucho la atención. Y en esto te lo voy a plantear, Ernesto, que lo vas a entender bien, y yo lo utilizaba de esta manera, en los actos de colaciones que teníamos antes de esta maldita pandemia, que son actos, el acto de colación es algo tan hermoso donde damos un título a un egresado y la familia comparte y demuestra lo importante que fue ese transcurso en la universidad, y de las familias ayudando y después compartiendo. Yo siempre veía que cuando nosotros entregamos el título y estamos las autoridades en el escenario y suben a recibir el título, tenemos la bandera de ceremonias. Y yo veía en Derecho, que es mi facultad, casi siempre las abanderadas y las escoltas eran mujeres. Y siempre me pasó que las mejores alumnas eran mujeres. Son mujeres. Los mejores exámenes, las mejores notas, las más estudiosas son las mujeres. Entonces, si sucedía eso, ¿por qué en los exámenes en el Consejo de la Magistratura había menos mujeres o aprobaban menos mujeres? ¿Por qué hay menos juezas mujeres? Y hay algo que sí es importante y que empezamos a observar y empezamos a trabajar, más allá de la justicia patriarcal que tenemos. Hay cuestiones en las que sí buscamos soluciones inmediatas. Hay un tránsito en la vida académica de las personas que luego de la universidad, donde nosotros terminamos la universidad, comenzamos un posgrado, empezamos a trabajar en áreas en las que estamos relacionados y eso nos genera más antecedentes, terminamos dando conferencias. La gran mayoría de las mujeres es el momento donde son madres. Y ese transcurso de ser madres lo que las hace es estar en inferioridad de condiciones en la capacitación posterior. Entonces no pueden hacer un posgrado de la misma manera que nosotros. No pueden hacer los cursos que hacíamos nosotros. Y ahí se veía que cuando una de las cuestiones que nosotros evaluamos, que es la de los antecedentes académicos, claro, ahí estaban por abajo de los hombres, y ahí es donde cuando se armaba un orden de mérito, los hombres estaban por arriba, porque habían terminado estos posgrados, porque tenían más antecedentes. Entonces nosotros buscamos la manera ahora de equilibrar. Primero, siempre tiene que haber una mujer en la terna, en realidad en lo anterior a la terna, que es en la evaluación de antecedentes. También en darle posibilidades a las mujeres que hagan más cursos. Y también estamos analizando la manera de buscar la igualdad. Nosotros tenemos que ir camino a la igualdad en los concursos, en los juzgados, entre hombres y mujeres. El otro día veíamos, y de la totalidad de los miembros del Poder Judicial, el 55% son mujeres. Ahora, cuando vamos a los cargos más altos, solo el 25% lo son. Entonces, acá nos damos cuenta que cuanto más responsabilidad, cuanto más poder, más se achica la pirámide y somos más los hombres que ocupamos esos cargos que las mujeres. Ante esto, guste o no nos guste, hay pocas formas de resolverlo. Para adelante lo vamos a ir haciendo, pero también estamos proponiendo y estamos analizando que puede ser lógico que en algunos cargos concursen solo las mujeres, y los hombres se van a enojar, nos van a presentar juicio, medidas cautelares y todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que ir a la igualdad. Tenemos que ir a la igualdad porque también, desde ese lugar, la mirada de la mujer en la construcción de comunidad y en el funcionamiento y la armonía social van a ser distintos. Entonces, hoy ya incorporamos, siempre hay mujeres en los exámenes.
hoy logramos que siempre una mujer entra en la evaluación final de terna. Sueño con que lleguemos a la igualdad, y para eso tiene que haber reformas legislativas, donde concursemos para algunos cargos, donde el ejemplo, Comodoro Pi, hoy Comodoro Pi de 12 cargos, solamente 2 en los juzgados federales penales hay mujeres. Si hay 3 cargos, bueno, lleguemos que sean solo mujeres. Esto no es tan fácil, es complejo, genera polémicas, pero estamos dispuestos a dar estas discusiones, porque entendemos de la importancia del género para nosotros. Hoy fue un día importante, porque hoy Olga Díaz, una mujer que, bueno, la CEDAW le obligó al Estado argentino a pedirle disculpas, porque había hecho muchos reclamos por violencia de género, porque su ex marido la golpeaba y ella hacía denuncias y no recibía respuesta, y siguió con esta lucha, y bueno, sufrió una tentativa de homicidio. La verdad que hoy decía Olga Díaz, gracias a Dios, tuvo la suerte de sobrevivir, pero otras no. Y Úrsula Bailo es la chica que todos conocemos, pero hay muchas Úrsulas que suceden, y esto es otro tema que debemos abordar. Y la justicia es responsable, porque digo, todos analizamos, no, pero acá llega tarde, la policía no actuó. No importa, digo, no importa lo que dicen otros, la justicia también es responsable. Entonces, necesitamos designar y nombrar jueces y juezas con perspectiva de género. Esta mirada y este compromiso nos ayuda y mucho, y en eso estamos trabajando fuertemente. Y otra cosa que hicimos, y yo tuve el honor de, como demostración simbólica fue importante, pero también desde lo conceptual, es que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con todo lo que representa, porque no es un día para festejar, sino es un día para reflexionar, fue mi primer plenario como presidente del Consejo. Y lo hicimos ese día solo con temas de género, para demostrar la importancia, y ahí nosotros abordamos estos temas, el tema de selección, abordamos también el tema en lo que representa la sanción y las denuncias contra jueces que no atienden, y a través del caso Olga Díaz y el acuerdo amigable que hicimos en el Estado argentino, entonces le pedimos disculpas con la ministra de Género, de Mujeres, Géneros y Diversidad, y también la Secretaría de Derechos Humanos, creamos en el Consejo, y la votamos ese día, un registro público que está en la página del Consejo para que todos los casos donde se denuncian a magistrados y magistradas porque no manejaron bien una causa de violencia de género, ahí van a estar, y ahí se va a ver, y ahí van a poder clicar y ver el estado del proceso. Pero también, como algo novedoso que logramos, y esto lo hablábamos con la diputada Vanessa Sila y también con la diputada Graciela Camaño, que es con quienes más trabajamos estos temas de género, es ante el caso de Úrsula. El caso de Úrsula a nosotros nos sucedió que nos interpeló a todos nosotros, porque decíamos, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puede hacer el Consejo de la Magistratura? Y surgió una idea disruptiva, novedosa, que es la de ordenar una auditoría al cuerpo de auditores del Poder Judicial, de que analicen todas las causas sobre violencia de género que tramitan en el fuero nacional y en el fuero federal, que es nuestra competencia. Entonces, comenzamos con esto, se votó, se le ordenó al cuerpo de auditores, ya trabajamos en 2 reuniones, y el próximo jueves se estaría votando esa auditoría, donde la verdad es que nosotros decimos, ¿para qué queremos una auditoría en el fuero nacional, que es nuestra competencia? Para ver cómo tramitan las causas, pero le decimos a los jueces, no vamos por ustedes. No es que queremos auditarlo como otras causas. Lo que nosotros queremos es construir una herramienta, protocolos, analizar las causas, relevarlas, ver en cuántos casos hubo amenazas ante el femicidio. Tomemos los femicidios, tomemos la tentativa de homicidio en los casos de mujeres, veamos si hubo causas de lesiones antes, de lesiones graves, cómo fueron las señales de alarma. Hagamos un relevamiento, construyamos con eso una herramienta para ofrecerlas a las provincias también, porque las justicias provinciales realmente son las que tramitan estas causas, pero ayudemos, trabajemos, capacitemos, construyamos algo. Digo, y esto es lo que también es diferente a lo que sucedía con el Consejo anterior en el gobierno anterior, donde la auditoría anterior votada en el Consejo fue para investigar las causas de corrupción. Y la verdad que fue un título, porque hoy vemos, fue un título,
Digo, ese título después se utilizó para los medios y nada más, y esa auditoría quedó en la nada misma. Digo, nosotros no queremos ir a eso. Hoy tenemos que cambiar la perspectiva, la mirada, el aporte, el compromiso. Hoy el Consejo tiene que rendir cuentas. Y nos parece mucho más sano, loable y más comprometido el decir, bueno, vamos a auditar estas causas, veamos qué sucedió. Porque las mujeres que murieron, generalmente hubo llamados de atención antes, y por qué no los analizamos, y convoquemos a otros actores sociales, a los poderes del Estado, también que participe el Ejecutivo, la fuerza de seguridad, analicemos entre todos el porqué, y con ese análisis construyamos alternativas, vayamos a mejorar, evitemos, porque cada día que pasa, es otra mujer que muere, y no lo digo como algo discursivo, un título, es lo que está pasando, las están matando, y no puede ser que no hagamos nada. Entonces, estas cosas las estamos haciendo, el tema de género para nosotros es muy importante, es prioritario construir y designar jueces con perspectiva de género, jueces y juezas, es una prioridad y ya es para nosotros una realidad, porque se cambiaron los reglamentos y ya lo estamos votando de esa manera. A pesar de la pandemia, estamos tomando exámenes, la provincia de Buenos Aires nos prestó, y bueno, la nación, pero la provincia con los protocolos, Tecnópolis, en Tecnópolis estamos tomando casos, ahora por cuestiones conocidas, frenamos por estos 15 días la toma de exámenes, pero sí le estamos dando celeridad, porque entendemos que hay muchos cargos vacantes, hay que cubrirlos, la justicia tiene que estar al día, la justicia está atrasada, la justicia lenta no es justicia, y ante eso debemos comprometernos. Entonces, para finalizar, y después entrar en las preguntas, y digo, me someto a todas, me gusta hablar y plantearlo de manera llana con todos y todas. ¿En qué estamos? Estamos trabajando para construir una justicia independiente, justa, adecuada a estos tiempos, con un perfil de juez o jueza que tenga empatía, que tenga compromiso, que ayude a resolver conflictos, que nos ayude a construir esa armonía social que nos permita trabajar en una patria que todos soñamos, en un poder judicial que no permita que el poder político se intrometa para poder resolver y dirimir cuestiones políticas dentro del poder judicial, que un poder judicial sea independiente. Nosotros no vamos a otra cosa. Y de esa manera, con ese poder judicial, con ese perfil de magistrado y magistrada, con esta construcción que nosotros planteamos, con estas reformas judiciales necesarias, con estas reformas que atiendan los problemas cotidianos de la sociedad, con este sentir que tiene, porque algunos me dicen, el otro día algunos periodistas, vos no podés plantear una reforma judicial en función de lo que plantea la sociedad. Yo digo que sí que lo puedo. Porque si yo puedo, a través de la sociedad y de lo que piensa la sociedad, discutimos de economía, discutimos de política, ¿por qué no vamos a discutir de poder judicial también? Escuchemos lo que plantea. Hoy nos grita la comunidad que está disconforme. 95% de la comunidad está disconforme con este funcionamiento. Entonces, ¿cómo no la vamos a escuchar? Al contrario, construyamos una justicia que sienta orgullo para todos nosotros. Porque lo que hay que hacer y lograr es respetar los fallos. Nosotros no estamos en contra de eso. Y la sociedad tampoco, te puede gustar o no. Pero construyamos una justicia que dé esa garantía de justa. Y que todos acatemos lo que resuelve. Respetemos. Nosotros estamos a favor de la institucionalidad. Nosotros estamos a favor de que se respeten los fallos judiciales. Nosotros estamos a favor de poner luz sobre cómo funciona. Nosotros estamos a favor de dar estos debates en público. Lo que queremos es reglas claras. Y tiene que haber reglas claras en la comunicación también. Ahí es a donde vamos. Ahí es a donde queremos llegar. Y lo que estamos convencidos es en que vamos a dar todo para construir esa justicia. Porque si construimos esa justicia independiente, vamos a construir la patria que nosotros soñamos. Que es una patria no solo libre, justa y soberana, con un modelo productivo y de desarrollo donde los que menos tienen
porque en eso pensamos, los que menos tienen son los que más posibilidades tienen que tener. Porque si nosotros no trabajamos para equilibrar para arriba, y nosotros construimos cada vez más brecha, no tiene destino la patria. La verdad es que eso no es lo que queremos, en eso no es lo que estamos, y sería muy triste que los que tenemos responsabilidades públicas no trabajemos para buscar esto. Hay que achicar la brecha, hay que pensar en el otro, hay que pensar en el que menos tiene. Con esos, en otras condiciones, con los desprotegidos, con los desposeídos y las desposeídas, con más oportunidades, vamos a poder generar y atender otra agenda. Mientras tanto, ellos son la prioridad. Bueno, con esto quería terminar esta primera etapa, esta primera parte, y someterme a lo que todos plantean. Perdón si me hice largo, pero le pongo mucha pasión, Ernesto, a esto. Está bien, está bien. Romina, ¿vos querés iniciar las preguntas? Sí, gracias, Ernesto. Bueno, doctor, excelente, muchas gracias, la verdad muy ilustrativa, muy interesante la charla. Hemos tenido un chat muy activo, bueno, con muchas felicitaciones, mucha participación y se ha generado mucho debate también a medida que usted iba llevando adelante su exposición. Así que voy a ver, sacando limpio más o menos las principales ideas, voy a proceder a hacer las preguntas. Pero bueno, remarcar que hablan también en el chat de la importancia del lenguaje claro que usted mencionaba, de los jueces, evitando el excesivo formalismo y orientado solo a especialistas en derecho. También se ha opinado sobre el lawfare y su vinculación con los medios de comunicación hegemónicos a nivel regional. Bueno, que se ha visto que en el último tiempo un plan articulado de ataque para sacar del medio a dirigentes del campo popular. Y con respecto a las preguntas, la primera de ellas sería, ¿no deberíamos debatir la intervención de otras profesiones? Esta pregunta se refiere a pensar en que tal vez el rol de los jueces no necesariamente debería estar a cargo de abogados y abogadas, si es una idea que se ha pensado en el marco del Consejo de la Magistratura. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que el trabajo dentro del Consejo tiene que ser multidisciplinario. No alcanza, no sirve que tengamos todos una misma mirada. Lamentablemente, la última propuesta que hubo, la Corte la declaró inconstitucional. Esto es algo que lo lamento. Hoy se está trabajando en un proyecto de reforma al Consejo. Yo creo que el Consejo también se merece una reforma donde integremos y también la paridad de género se incorpore, y otras miradas, otras profesiones, otros representantes de la sociedad tienen que estar incorporados. El tema de la justicia no lo debemos analizar solo abogados. Muchas gracias. Bueno, una pregunta más que están haciendo, quienes están escuchando y siguiendo atentamente en vivo a través del Facebook del Instituto de Sociales, es con respecto a las auditorías. ¿Qué pasa si se encuentran con jueces misóginos, que hay muchos, y no dan el curso adecuado a las causas? O sea, ¿cuáles serían los efectos de esas auditorías que se están llevando adelante? Lo que, si sucede eso, son pasibles de un análisis en la Comisión de Disciplina y Acusación para ver si incumplieron en lo que nosotros analizamos que es la mala conducta. Al respecto también les quiero contar que, por un lado, hay un juez de la Cámara de Casación, el doctor Geminiani, que este consejo lo sancionó por violencia de género hace algo más de un año, donde ya sufrió una sanción, y hace muy pocos días, para el Día de la Mujer, se produjo un hecho para mí lamentable. No me quiero expresar de más porque dicen que prejuzgo, pero yo he hecho la denuncia, lo he denunciado en este consejo al doctor Geminiani también, por expresiones vertidas que fueron misóginas, y está en análisis esa causa disciplinaria tratándose dentro del Consejo. Con lo cual, lo que va a suceder es esto: si encontramos alguna cuestión que han incurrido en mal desempeño, se va a iniciar una causa disciplinaria para analizar y una eventual sanción posterior, si así lo determina el Consejo. Clarísimo, muchas gracias. Y una última pregunta es, en el Poder Judicial, ¿todos los miembros se capacitan en perspectiva de género como lo indica la ley Micaela? Deberían hacerlo. Estamos
insistiendo, estamos pidiéndoles a todos que lo hagan, estamos armando distintos cursos desde la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, la Secretaría de Selección de Magistrados, que la secretaria de la Secretaría es una docente, la doctora Ingrid Schoch-Horsergen, que es docente de la casa, que es una gran compañera, que, bueno, ella es alguien con que está trabajando mucho en estas cuestiones. Hay muchos jueces y juezas que la han hecho, es una obligación, nosotros como consejeros y consejeras también, algunos sí, otros no, estamos de alguna manera ya exigiéndoles de otra manera que cumplan con lo que determina la ley, porque también no es solamente una recomendación, es una imposición legal, con lo cual, después de algún tiempo racional, prudencial, de estos inconvenientes que tenemos todos con la virtualidad, van a tener que tenerlo culminado en un tiempo razonable. Si así no lo hiciesen, después, bueno, las consecuencias serán más complicadas para ellos. Y como última, para cerrar ya, porque surgió en base a esto que usted está diciendo. Sí, pregunten, no tengo problemas. Y ahora sí ya sería la última. ¿Cuáles serían las sanciones que pueden tener quienes no cumplan? Mirá, hay algunas sanciones que las determina el Consejo en el plenario, que son sanciones de acuerdo. La sanción se llama de acuerdo a quitarle una parte de su sueldo, pero a las 3 sanciones ya se le elevan a Yuri. Y acá lo que sucede, nosotros desde el Consejo investigamos y sancionamos, pero después podemos elevar a Yuri. Es como que hacemos la investigación previa y decimos, bueno, a este juez o jueza hay que analizar su conducta. Entonces, hay un Yuri, un comité, un jurado de enjuiciamiento, integrado por jueces, abogados y abogadas, y legisladores, que van a determinar si le corresponde una sanción de suspensión o una sanción de remoción. Pero el caso final o mayor es la remoción de magistrados y magistradas a través del juicio del jurado de enjuiciamiento. Diego, quería hacer dos preguntas. Por supuesto, todas las que quieras. La primera, vos mencionaste una auditoría sobre causas referidas a violencia de género para ver un poquito la génesis de muchas trayectorias, de modo tal de ir armando, por ejemplo, alertas tempranas, ¿no? Si uno encuentra que el 80% de los homicidios ha estado precedido por tal conducta, etcétera, etcétera. ¿El Consejo de Magistratura tiene pensado armar algún conjunto de estudios, de investigaciones sobre efectos de la aplicación de algunos artículos? Te doy un ejemplo. Yo no soy abogado, así que discúlpame. Parece ser que es posible que en temas penales haya conciliación sobre algún delitos pequeños a cambio de dinero. Por ejemplo, el robo de un teléfono celular o, por ejemplo, el robo en un supermercado puede conciliarse a través de dinero. El delincuente, entre comillas, le paga a la víctima. Ahora, eso va teniendo un efecto, a mi juicio, deleterio, porque eso lleva a que el delincuente repita eso para el futuro y se financie para el futuro. Entonces, habría que ver si es así como digo yo o si no tiene ese efecto. Hay en el Consejo de la Magistratura la idea de un estudio sobre efectos de distintas modificaciones de los códigos. No, mira, Néstor, eso, la verdad que somos muy respetuosos de la división de poderes y todas las modificaciones las tendría que producir la legislatura del Congreso de la Nación. Si tenemos opiniones, sí, las discutimos, los consejeros y consejeras que son diputados y senadores trabajan bastante con nosotros, generan algún proyecto. Y en relación al tema puntual, el otro día me pasó casualmente en una ronda con periodistas, donde con la Academia Nacional de ellos me preguntaban mi opinión como consejero, pero también como rector de una universidad, sobre cómo veía que un ex vicepresidente condenado con condena firme dé clases en la universidad.
Y la verdad que yo sobre eso hice un análisis donde planteo, y quiero intentar llegar a lo mismo, a hablar de la teoría de la pena. Porque esto también, cuando hablo de didáctica judicial, tenemos que explicarle a la sociedad de qué significa, qué es la teoría de la pena, cuál es el castigo, porque también, de acuerdo al delito que uno cometa, a lo mal que se porte con algo, para no hablar solo de delito, hay una determinada pena que se fija en el Código Penal. El Código Penal establece penas mínimas y máximas para cada macana que vos te puedes mandar. Ahora bien, para que después esa macana que hasta hayas mandado, tiene que haber un tribunal que determine cuánto es la pena, si sos culpable o no. Y ante eso hay distintas condenas, hay distintas penas. La pena es eso, es decir, bueno, vos tenés que cumplir con esta pena porque de alguna manera actuaste mal con la sociedad. Entonces, la pena mayor es la privación de la libertad. Es cercenarte el derecho a poder movilizarte y ser libre. Esto es estar privado de tu libertad. Esa es la pena máxima que existe en nuestro país. Porque por suerte no hay pena de muerte. Si no, sería la mayor, pero digo, la pena máxima es, entonces digo, si alguien está privado de su libertad, está cumpliendo, y la teoría de la pena está cumpliendo con esa condena. Y tiene intenciones de dar clase, de tomar clase, para nada está mal, está muy bien. No tiene nada que ver entonces. Quieren hacer construcciones a través de los medios, de cuestiones que digo, al contrario, es más, nosotros como universidad, creo que todas tenemos convenios con cárceles, dictamos cursos. Para mí no hay nada más sano y noble también que haya más vinculación académica. Cuanto más discusión, más análisis, cuanto más cursos demos, cuanto más capacitación, cuanto más educación, mejor. Entonces, ¿cómo voy a ver mal? Pero además, digo, discutimos entre abogados, la teoría de la pena plantea algunas cuestiones, y ya ahí está dictada la condena, que después discutimos de cuestiones procesales. Ahora, ¿por qué? Si tiene una condena por la pena máxima, que es la privación de la libertad, lo vas a cercenar de otras. Esto es escarnio, me parece ya. Entonces, a esto voy, digo, ¿se entiende? Digo, Ernesto, Sí, perfecto. analicemos, y hay que enseñar a la sociedad, y hay que explicar más lo que significa esta teoría, o lo que significa, y cuáles son las condenas, para que todos sepamos. Y en esto digo, a veces hablan de bajar la edad de imputabilidad también, y no es esto tan simple, porque un pibe no nace chorro, y lo decimos siempre, y la verdad es que si vos le bajás la pena al pibe, no es que por eso va a pensar en no robar, digo, trabajemos con la educación, trabajemos con reglas claras, con la sociedad. Por supuesto que yo digo, el que las hace las paga, ¿eh? Yo no voy a defender eso, digo, vos te mandaste una macana, vos andás, digo, es más, yo soy de la idea, si alguien sale a robar con un arma, para mí ahí sí tiene que haber prisión preventiva hasta el juicio. Con eso no se jode porque pusiste en riesgo la vida de otra persona. Para mí la vida es un valor que debemos defender todos. Entonces, yo digo, hay cosas que el otro día lo hablaba con el ministro Berni. Hay penas y hay cuestiones. Digo, ¿por qué no se usa la preventiva para eso? Porque digo, si vos salís a robar con un arma y pusiste o heriste a una persona, pusiste en riesgo su vida. Bueno, vos tenés que saber que si te pasa eso, podés cumplir una pena que hasta el juicio estés preso. Ahora, acá las prisiones preventivas se usan para otra cosa, para los títulos de los diarios. Entonces, está todo desfasado. Entonces, sí que discutimos, sí debatimos. Creo que en esto la universidad, estos ámbitos son importantes. Por eso valoro mucho, y no dudé un segundo, Ernesto, cuando me invitaste a una charla en la universidad, porque tenemos que hablar de estas cosas. Todos tenemos que hablar. Yo voy a hablar, hablo, digo, hay que meter didáctica judicial hasta en paca, y lo planteo como algo que digo, hay que enseñarle a los nenes esto. Expliquémosle todo, porque si no piensan lo que sale en los diarios. Enseñemos con la verdad. La segunda pregunta, Diego, vos mencionaste una cuestión, es el tema, digamos, político, con el lawfare, etcétera, y una cuestión quizás más central o hacia la sociedad es la mora en el Poder Judicial, en las adopciones, en la cuestión previsional, y diste varios ejemplos. ¿Cómo se corrige eso? Porque por lo que yo veo tiene más que ver con una cultura organizacional del Poder Judicial que con normas. Las normas existen. Por ejemplo, la Corte Suprema no cumple ningún plazo. Entonces, la norma está, pero ¿cómo se corrige eso? Primero,
la cultura organizacional como lo planteas existe. Esto se plantea hablando claramente, planteando, yo creo que hay que poner normas más estrictas, yo creo que hay que acortar plazos en los procedimientos judiciales, hay que acortar y hay que exigir más. ¿Es este tu plazo? No, no tengo tiempo porque no tengo recursos. Yo cuando me dicen no tengo recursos, digo, vos concursaste y te presentaste para ser juez o jueza en este país con estas reglas, vos sabías que iba a ser así. O sea, vos quisiste ser juez. Los jueces no cobran mal. Entonces, vos aceptaste estas condiciones. Bueno, trabajá, ocupate, ayudá, apurate, trabajá sábados y domingos. Entonces digo, cultura organizacional, lo que vos planteás, existe, pero también poner luz, llamarlos. ¿Por qué estás tardando tanto? ¿Por qué puede ser que...? Y decirles, ¿por qué si el juzgado de al lado, vos estás en el juzgado 3? ¿Por qué vos el juzgado 3 está al día y el juzgado 4 tiene un retraso de 1000 audiencias en la cámara, en el juzgado laboral? ¿Por qué está pasando? Explícalo. Hay que rendir cuentas primero y después ver qué sucede. O sea, no quiero adelantar sanciones. Hay que exigir que todos rindan cuentas. La Corte también, digo, expliquen, porque no puede ser que no haya plazos. Entonces, hay cuestiones normativas también que hay que modificar. Esto yo lo planteo a los diputados y senadores, digo, bueno, vean que hay códigos de procedimientos que hay que cambiar. Última pregunta. El Consejo de Magistratura podría tener un lugar en donde dé transparencia, por ejemplo, tal juzgado tiene tantas causas pendientes, tal laboral tiene tanto, etcétera, etcétera, para que la gente conozca, incluso que sea una especie de premio y de castigo para aquellos funcionarios, los que van muy bien o los que van muy mal. Eso no se hace actualmente, ¿no? No se hace, no se hacía mucho, estamos cada vez comunicando más. Ahora estamos presentando, por ejemplo, estamos haciendo dos cosas importantes. Por un lado, ahora vamos con los concursos más que nada. La sociedad tiene que saber, y todos los abogados y abogadas tienen que saber dónde hay un concurso. Porque hasta ahora se informaban solo cuando se abría un cargo vacante a las cámaras federales. Y en las cámaras estaba acotada la información. Yo ayer estuve con autoridades de la televisión pública, de los medios públicos, para que de alguna manera podamos difundir en todos los medios públicos los llamados a concursos. Y también sobre eso lo que vamos a hacer es un mapa interactivo para que vos puedas desde la página nuestra cliquear y ver estos concursos están llamados. Bueno, cliqueás y ves en qué estado de concurso está. Entonces, transparencia a los concursos lo estamos dando. Además, están haciendo un gran trabajo, como te decía Ingrid y Graciela Camaño en selección, para que todos los concursos se muestre el estado de los concursos. Con respecto al otro, me has dado una buena idea. Nosotros buscamos dar transparencia. No es fácil porque son muchos tribunales y los jueces son reacios a la información. De a poco nosotros hablando y planteando por qué estamos avanzando. El avance en estas cosas, que estamos muy bien, es en lo tecnológico. La tecnología, digo, estas cosas las vemos, vino para quedarse en todos los ámbitos, hasta en lo educativo. La verdad es que es una herramienta más. Para mí no es la única, yo amo la presencialidad, yo amo el aula, comunidad pedagógica, pero bueno, estas cuestiones vinieron para quedarse, la tecnología también. Ayer estuve en una reunión en la Corte también para analizar los avances tecnológicos que debemos, porque el sistema actual de la justicia nacional y federal ha quedado obsoleto, es malo, se ha contratado con una licitación y hoy estamos pensando que a través de las universidades, de un convenio con el CIN, que tanto ha avanzado a través del CIU, poder firmar un convenio para desarrollar un sistema propio. En ese sistema propio también habría que agregar más transparencia y lograr de alguna manera una competencia sana. ¿Por qué esto sucede? Digo, ¿sabes que el otro día, bueno, en el Foro del Trabajo, que vos conocés bastante también, ¿qué sucede? Me reuní con los abogados primero, con el doctor Recalde, y nos reunimos con abogados del fuero laboral y también con la presidenta y vicepresidenta de la Cámara, y hay 150.000 audiencias atrasadas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y hay algunos magistrados que ellos mismos se compraban las cámaras, las hacen ellos, se compran la computadora, y otros que plantean desde una zona de confort, que dicen, bueno, yo no tengo presupuesto, no lo puedo hacer. Bueno, el consejo que hizo, no, primero hay que resolver el problema. Entonces, llevamos a licitación, ahora compramos 200
cámaras, compramos 500 computadoras. El aporte nuestro lo vamos a hacer ahora. También una mesa de trabajo para que desde superintendencia que tienen las cámaras y con cada uno de los juzgados se pueda trabajar para que haya cierto equilibrio. Digo, si hay un desfasaje, también es por el funcionamiento y la cultura organizacional. Entonces, una parte nuestra, nosotros lo queremos plantear de buena manera, en mesa de trabajo y con diálogo. Pero hay que poner luz. Entonces, me has dado una buena idea, Ernesto. Después, los jueces que vayan a la Jaureche a quejarse cuando lo pongamos. Pero en el sistema nuevo, que yo hablo mucho con la gente de tecnología y que ya empezaron a trabajar en un proyecto para desarrollar a través del CIU y de un convenio con universidades esto, hay que pensar de qué manera pueden verse más. Porque los abogados tienen bastante información, pero lo bueno sería que los ciudadanos puedan ver. Cuantificarle esa información. Al abogado le interesa tal causa, tal otra, ¿no? Y nosotros también queremos, en esto de didáctica, ahora estamos insistiendo mucho con el juicio por jurados, y que sepan la sociedad cómo funciona. Y estamos pensando en armar un programa. Ayer estuve con la gente de comunicación de consejos, que trabaja mucho, en desarrollar un programa, quizá en la televisión pública, tipo reality, donde se lleve adelante un juicio oral, donde vean un juicio real, y que después del juicio la gente, a través de mecanismos tecnológicos, pueda votar la condena y comparar ese voto virtual de la sociedad como un juicio por jurados, porque jugando también se aprende con cómo fue el fallo de ese tribunal. Claro. Empezar a comparar con eso. En esos proyectos estamos. En todo lo comunicacional estamos trabajando mucho. Y las universidades son de gran aporte en todo esto. Bueno, lo que pueda ayudar a la nuestra, sabés que está... No hay ninguna duda. Seguro que sí. Bueno. Romy, ¿hay más preguntas? No, doctor, no hay más. Así que enojos, también atiendo enojos. No, hay debates, todo. Hay un público muy atento que a medida que usted está exponiendo, mencionan su acuerdo. Acá, por ejemplo, muy buena idea, el tema que está acabando de mencionar recién. Así que hay un público que ha estado muy atento y siguiendo esta charla, pero ya no hay más preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presencia virtual y por ilustrarnos con todo su conocimiento sobre esta temática. Bueno, muchas Diego, gracias también en nombre de la a universidad, te agradecemos muchísimo tu presencia. No, gracias Ernesto. Reitero, sos una enorme referencia para todos y todas los del sistema universitario, y realmente es un honor, y me encanta la Jaureche, es una universidad del conurbano como la mía. Yo estudié, me recibí en una universidad del conurbano, sé lo que representa, sé lo que hacemos. Felicitaciones por todo lo que hacen, y a seguir trabajando en conjunto como lo venimos haciendo, construyendo comunidad. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Seguimos en el aire. Nos avisas cuando nos... Adiós, Romina. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias por todo, doctor. Estamos excelente. todavía. Gracias. Estamos Interesante en vivo todavía. ¿Estamos en vivo todavía? Todavía Todavía esta sí. conferencia en otras universidades Acá. también.